Jesús está compartiendo un mensaje a las multitudes y las multitudes le van siguiendo. Pero resulta que son aproximadamente de 4,000 a 5,000 de los que se puede contar. Y en ese tiempo se contaba solamente a los varones. No se contaba a las mujeres, no se contaba a los niños. Evidentemente las familias iban todas juntas. Mas sin embargo, cuando hacemos la cuenta, pudiese ser que unas 12,000 personas eran las que seguían a Jesús para escuchar lo que él decía. Lo interesante de esta historia es que esas multitudes que le van siguiendo durante 3 días. En esos 3 días se ha terminado el alimento para todos. Y ahora no se sabe qué puede suceder. La gente tiene hambre, está lejos de donde pueden proveerse de pan, etcétera. Pero resulta que alguien por ahí tiene 7 panes. Ahora 7 panes. 7 panes que no alcanzan para el grupo de Jesús, porque el grupo de Jesús son 12 personas. Contando al maestro serían 13. ¿Cómo se le puede alimentar a una multitud con tan poco pan? Y es ahí donde sucede uno de los milagros de la multiplicación. Dios tiene el poder de multiplicar, tiene el poder de abundar cuando es necesario. Y estos son uno de los muchos milagros que Jesús hizo. Pero lo interesante de esto va más allá. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de suplir una necesidad del cuerpo, como es el hambre. Imagínense, las multitudes van oyendo un mensaje diferente al que toda la vida han escuchado. Desde pequeños ellos han sido religiosos, desde pequeños ha habido una enseñanza, pero cuando escuchan hablar a Jesús, esa enseñanza es diferente. Esa enseñanza alumbra, esa enseñanza cambia perspectiva, esa enseñanza les guía ahora por el camino y ellos están diciendo qué nueva doctrina es esta. Estamos acostumbrados a ojo por ojo y diente por diente, es decir, me la hiciste, me la pagas, pero hoy están escuchando un mensaje diferente. Un mensaje de perdón, un mensaje de restauración, un mensaje de armonía, un mensaje que cambia totalmente la ruta para aquel que pretende ser un religioso o buscar a Dios. Dicho sea de paso, la palabra religioso significa volver a ligarse con Dios. Esa es la palabra religioso o religión, volver a ligarse con Dios, volver a conectarse. De manera que la gente está buscando de alguna forma volver a conectarse con Dios, pero no de la forma tradicional, sino algo más íntimo, algo más apegado a lo que realmente es conocer o buscar a Dios. Ahora, note usted que son 3 días que van de camino. Yo pregunto, ¿a quién se le olvida por dónde va, por dónde camina? Y más si son 3 días que van siguiendo al maestro. Su mensaje tenía que haber sido tan llamativo, tan poderoso, tan atrayente que las multitudes iban siguiendo al Señor. Y el Señor en su misericordia, Él dice, ¿cómo le hacemos? Le pregunta a los discípulos, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que tienen? Solo 7 panes. Y Él dice, solo 7 panes. Y ellos dicen, despide a las multitudes, que se vayan a sus casas. Fíjense qué corazón. Dicho sea de paso, Dios tiene misericordia, pero el hombre no. El hombre no tiene la misericordia que tiene Dios. En Estados Unidos hay una ley que se llama 1, 2, 3, out. Es primera felonía, segunda, tercera. A la tercera felonía, de por vida a la prisión. Pero en Dios hay misericordia.
Si hemos fallado y estamos arrepentidos, hay misericordia para nosotros. Fíjese qué interesante. Los discípulos le dijeron a Jesús: mándalos para atrás, que se vayan a Tijuana otra vez, dijeron. Pero Jesús dijo: no, van a ver algo diferente. Dice que mandó sentar a toda la multitud y entonces dice que bendijo el pan y lo partió, y cuando parte el pan, entonces empieza la multiplicación. Empezaron los panes a multiplicarse, Imagínense, le encarga Jesús a los discípulos que ellos vayan y comiencen a entregar los panes a las multitudes. Cuando ellos terminan de entregar el pan, dice la escritura que les sobraron 12 canastas de pedazos que la gente se llenó y sobraron. Comieron pan, comieron hasta saciarse, y dice que sobraron ahí mitades. Y de pedazos juntaron 12 canastas, una para cada discípulo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es abundante. Porque Dios les quiere dar un mensaje a ellos. Que no tengan limitaciones. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todo se puede. Diga conmigo: en el reino de Dios todo se puede. Así de sencillo. Si crees que tu problema es grande, quiero decirte: más grande es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí todo se puede. Y cuando vemos esto va más profundo. ¿Por qué? Porque el número 7 nos habla de plenitud. Todo lo que habla del 7 habla de plenitud y habla de perfección. Por eso es que Dios hizo todas las cosas en 7 días. Comenzó en el primer día la creación, en el segundo día, y se fue hasta el séptimo día. Él terminó su obra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del 7 hablamos de perfección y hablamos de plenitud. Por eso es que los 7 panes habla de una plenitud. Él nos quiere llevar a nosotros a una plenitud. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del pan? El pan, mis amigos, el pan hace 4 funciones en nosotros. Una de ellas es que nos nutre, nos sacia, es una fuente de energía y garantiza la subsistencia. Eso es lo que hace el pan en nosotros. Ahora bien, si usted lee conmigo, en su primera hoja dice, al final, Mateo capítulo 4, verso 4. Dice: y Jesús dijo, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese qué interesante es. No solo de pan. Quiere decir que hay una comparación, hay una analogía. Y en esta analogía se puede ver que el pan físico ahora se traslada al pan espiritual. Yo le pregunto a usted: ¿cuántas veces usted lee la Biblia? A lo mejor ni la lee. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me escucha bien? Fíjese que yo antes no la leía. Es más, me daba miedo leer la Biblia, porque decía cada cosa. Hablaba de dragones, hablaba de terremotos, hablaba del apocalipsis, etcétera. A mí me daba miedo abrir ese libro negro, me daba miedo. Pero un día conocí el Evangelio y comencé a leerlo. Y yo me di cuenta que ese libro habla. Porque cada que yo abría la Biblia, yo me encontraba un versículo que estaba hablando lo que en ese momento yo estaba pasando. Si era una duda, ahí estaba la respuesta. Si era una inquietud, ahí estaba la respuesta. Si era una mala acción, ahí estaba la respuesta. Entonces yo me encontré un libro que hablaba conmigo.
Porque dicho sea de paso, la Biblia dice que su palabra jamás pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Por eso es que hasta hoy, mis amigos, la Biblia es el libro más vendido de toda la historia. De toda la historia, no es Harry Potter, es la Biblia. Una Biblia que ha sufrido persecuciones, que la han querido callar, que la han querido terminar, no se ha podido. Es el artículo más bajado en internet hasta el día de hoy. La Biblia. Millones y millones de personas la leen en sus idiomas, en sus lenguajes, en sus dialectos. Vale la pena leer las Escrituras, vale la pena leer la Biblia. ¿Por qué? Hay estadísticas donde los psicólogos, escuche bien, la psicología se ha dado a la tarea de poder investigar por qué tanto se lee la Biblia y qué efectos tiene sobre nosotros. Y tiene unos efectos poderosos, oiga, poderosos. La gente cuando lee la Biblia pelea menos. Yo le pregunto, ¿quiere pelear menos con su doña? ¿Quiere pelear menos con su don? ¿Quiere decir, por eso no tengo? Dice. No, de verdad, son efectos que produce la palabra en nosotros. ¿Sabía usted que científicamente, cuando usted comienza a leer las Escrituras, el sistema nervioso está funcionando con energía eléctrica? Tenemos tanta capacidad que podemos prender una lámpara, escuche bien, de esas que se ponen en el techo, la podemos prender con la energía que tenemos nosotros. Imagínense. Entonces nuestro cerebro, al momento que entra en contacto con la palabra, nuestro cerebro se ilumina por dentro y comienza a trabajar y a traer beneficios. Imagínense, si el pan natural trae beneficios, ¿cuánto más el pan espiritual? Por eso es que la gente tenía 3 días de camino, no habían comido, no habían saciado su hambre, su sed, mas sin embargo 3 días de camino iban con Jesús. ¿Dónde usted ve eso? Que la gente se olvide de comer por comer otro pan, un pan que le está saciando interiormente, porque dicho sea de paso, podemos estar saciados en el cuerpo, pero no saciados en el alma, no saciados en nuestro ser interior, que hay una insatisfacción donde no podemos entender ni comprender y nos lleva a situaciones depresivas. ¿Sabía usted? La gente que lee más la Biblia, estadísticamente ve menos pornografía que otros. ¿Sabía usted? Hoy en día la pornografía, mis amigos, es un peligro y es un problema. Por eso es que usted ve casos de violaciones, ve casos de aberraciones. Usted se da cuenta de tanta cosa. ¿Por qué? Porque hoy en día está más accesible la pornografía y esta daña el cerebro, daña la moral y daña a las personas. No solamente se hace daño la persona, sino que hace daño a los demás, y la pornografía hace y convierte a las personas en objetos sexuales. Es un peligro y es un problema. Pero se dieron cuenta que la gente que lee más la Biblia tiene más rechazo hacia la pornografía. De manera que el pan espiritual nos va a traer una saciedad en nuestra alma. El pan espiritual nos va a nutrir. El pan espiritual es una fuente de energía. ¿Para qué? Para seguir los principios de la misma. La Biblia, mis amigos, tiene principios morales, tiene principios espirituales y tiene principios cívicos. Es decir, nos ayuda a comunicarnos y llevarnos mejor entre nosotros. ¿Por qué? Porque te voy a respetar. Yo tengo que respetarte a ti. Dicho sea de paso, una cosa es ser un fanático
y otra cosa es ser un seguidor. El seguidor de algo o de alguien siempre va a respetar a otra persona en su posición o su autoridad. Pero alguien que es un fanático pasa por encima del derecho de los demás. Si yo soy un fanático de las Chivas, yo voy a decir que tu equipo no sirve porque tú eres del América. Y que yo soy mejor aunque pierda. Y que yo soy mejor y siempre voy a ser el mejor y el mejor y el mejor. Y estoy por encima de tu posición, de tu opinión, de tu derecho, etc. Eso es un fanático. Un seguidor es alguien que está hacia un propósito y también respeta la posición de los demás. De manera que cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos ayuda a tener principios cívicos, podemos convivir con los demás, sean de donde sean. Cuando tenemos principios espirituales, nos ayuda a conectarnos con Dios. Cuando tenemos principios morales, nos ayuda a respetarnos a nosotros mismos. Nos respetamos, ¿sí? Nosotros mismos. Por eso es que la Escritura dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, vas a poder amar a tu prójimo. Si no te amas, entonces esa perspectiva cambia totalmente. Por eso es que es importante que nosotros leamos las Escrituras. Es importante que nosotros leamos la Biblia. Nosotros iniciamos este año leyendo 4 capítulos diarios de la Biblia. Para todas las iglesias. 4 capítulos, solamente 4 capítulos. Diario, 4 capítulos. En un año se completa toda la Biblia completa en un año. Imagínense. Perdemos tiempo a veces en otras cosas y no cultivamos nuestra mente a través de la palabra de Dios. Pero pues sí podemos leer otras cosas. Leemos el periódico, que hubo una balacera, que el Mencho, que si murió, que no murió, que etcétera. ¿Cuál es el beneficio que nos trae? Pero si lo cambias por la palabra te va a traer beneficios, no solamente a ti, sino a tu prójimo, y te vas a conectar con Dios. Recuerda que Dios no es exclusivo de nadie, de ninguna religión. Dios no es exclusivo de nadie. Dios está abierto para todo mundo. El que le busca le encuentra. El que toca la puerta se le va a abrir. El que llama lo van a encontrar. Yo tengo la oportunidad de cambiar cosas a través de las Escrituras. Ahora bien, cuando Jesús habla de los 7 panes, mire qué interesante. En su segunda hoja dice por allí que en el hebreo existen 7 palabras que nos traducen la palabra pan. Y la primera de ellas es el pan lechem, que significa banquete. Y viene una cita donde se habla de ese pan. Eso está escrito en español, pero el origen es hebreo. Y como tenemos una traducción textual, esta palabra pan no significa lo que significa para nosotros. Para nosotros es una pieza por allí de harina, de trigo, ya trabajada, ya cocinada, y es un pan. Pero en sí lo que quiere decir es que la palabra lechem significa banquete. Ahora, hay una diferencia entre un banquete y una comida tradicional o normal, ¿sí o no? ¿A usted le han hecho alguna vez un banquete? ¿Le han hecho alguna vez un banquete? A ver, mujeres, ¿le han invitado a algún banquete? ¿O solo a los tacos de birria, la quesabirria, dice?
Ahora, cuando yo hablo de un banquete, estoy hablando de lo mejor, de lo mejor. Comidas exquisitas. Comidas que no las has probado en tu vida, pero que cuando las pruebas es un banquete. Y es preferible un banquete a comer lo tradicional. Lo tradicional ya sabes cómo sabe. Pero cuando hablas de un banquete, estás hablando de cosas exquisitas, cosas que en tu vida has probado. No es meterle salsa al asunto y vámonos para adentro. No, es poder degustar los sabores de cada uno de los platillos que ponen frente a ti. Fíjese qué tremendo. Y la palabra de Dios es un banquete. La palabra de Dios es un banquete. Como te dije, no es lo tradicional, no, Señor, es un banquete. Lo disfrutas día con día, disfrutas lo que es la palabra. Segundo aspecto, el segundo pan es el pan ugá, que significa girar en sentido contrario. Fíjese que aquí se habla de un personaje. Este personaje aparece en el primer libro de los Reyes y habla de un hombre llamado Elías. Y Elías se encuentra en una etapa de su vida depresiva. Elías se encuentra con ganas de morirse y resulta que la Biblia dice que lo visita un ángel. Y ese ángel le trae pan. Y ese pan significa girar en sentido contrario. Y hay veces que nosotros necesitamos la ayuda de la palabra para girar en sentido contrario. ¿Por qué? Porque vamos caminando equivocadamente. Elías está depresivo. Elías está en una cueva. Elías se quiere morir. Elías está en una situación difícil. Yo no sé si usted ha pasado por momentos depresivos. Yo no sé si usted ha pasado por momentos donde no quiere salir de su recámara, donde no quiere salir de su cuarto, donde siente que a veces hasta el pecho te duele. Sientes como que te ahogas por tantos problemas, por tantas situaciones, a veces por tanta incomprensión, o a veces eres el causante del asunto y la depresión forma parte de tu caminar. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida en esa faceta? Pero yo quiero decirle algo. Cuando tú te encuentras en ese pozo, cuando te encuentras en ese hoyo, cuando te sientes que no hay salida, entonces viene la palabra y te hace girar en sentido contrario. Si vas equivocado, te hace girar en el sentido correcto. Y la depresión se va de tu vida. He conocido muchas personas con problemas depresivos. Conocí una mujer que había perdido a su padre y esta mujer duró 5 años, escucha bien, 5 años en una recámara. 5 años. Cuando yo la conocí a esta mujer, el cuarto de ella era un lugar de suciedad, lleno de basura, lleno de mugre. 5 años. Las hijas tenían que llevarle la comida hasta la puerta. El marido no sabía qué hacer con ella. Recuerdo que cuando llegamos, oramos por ella. Ella fue liberada y a partir de ese día, la vida de esta mujer cambió. Salió de una depresión de 5 años. Yo no sé si usted conozca gente así. Hijos así, hijos que se quieren quitar la vida, hijos depresivos, pueden ser libres a través de la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque a Elías, escuche bien, a Elías le dieron de comer. Vino el ángel y le dio pan y este se durmió y le volvieron a despertar. Y él empezó a caminar después de ahí 40 días. La palabra de Dios tiene poder para liberar. Tercer aspecto es el pan de vela. Fíjese cómo dice. El pan de vela significa humillarse al suelo
doblarse o agacharse. Aquí se menciona una escritura que es 1 de Samuel capítulo 25 verso 18, donde hay una mujer que usted lo va a leer después, pero es una mujer que tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque su casa está a punto de ser destruida. Tiene un marido que lleva por nombre este hombre necio. Es decir, vive con un hombre necio. Fíjese qué interesante. Su casa está a punto de ser destruida y ella tiene que hacer algo para salvar su casa. Y la Biblia dice que ella le lleva un presente al rey David. Y este presente, cuando ella llega, se postra a tierra y le pide que no tome en cuenta las ofensas de su marido. Y yo le pregunto, ¿a veces será más difícil que la mujer se humille o que el hombre se humille? ¿Qué dice usted? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice usted? ¿Por qué la mujer? Pero qué difícil a veces es en el temperamento, fíjese, en el temperamento de la mujer, poder reconocer esa parte. Yo veo una mujer que reconoce. Ella dice, ¿sabes qué? Vivo con un necio, yo entiendo. Ahora, no destruyas mi casa. ¿Por qué? Porque ha cometido errores, pero perdona mi casa. Es decir, se pone en la brecha y está dispuesta a humillarse. Ella no cometió el error. Ella no cometió la falta, pero ella está dispuesta a ponerse en medio de su casa y la destrucción. Ella se pone en medio, y eso es interesante, poder reconocer nuestros errores, circunstancias que nos pueden afectar como familia, como personas o como matrimonios. Y no es fácil humillarse, ¿sí o no? No es fácil pedir perdón. No es fácil reconocer. La Biblia dice que no es fácil reconocer los propios errores. No es fácil, pero trae grandes beneficios. Cuando utilizas la palabra de Dios, la palabra te ayuda a humillarte, te ayuda a reconocerte. Humillarte no significa que estás perdiendo, no. Humillarte significa que estás ganando. Cuando hay matrimonios que están a punto del divorcio, me ha tocado platicar con ellos, llevarlos a una reconciliación. Yo siempre les digo esto: el que perdona gana 2 veces. Así de sencillo. Si tú no fuiste el causante, pero perdonas, ganas 2 veces. Estás salvando una relación y estás llevando tu corazón a una sanidad, porque no dejas que la amargura, que el resentimiento te consuma, te destruya o te haga daño. Pero solo la palabra de Dios te puede ayudar para que seas humilde y reconozcas tu condición y reconozcas al que te puede ayudar, que es Dios a través de su palabra. Cuarto aspecto, vea conmigo el punto número 4. El punto número 4 nos habla del pan seída, que significa la provisión. Aparece un salmo, el Salmo 78, verso 25, donde dice que el pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta saciarles. Eso habla de la provisión de Dios en el desierto. Dios siempre se va a ocupar de traer provisión en medio de la escasez y la necesidad. Lo vemos en el desierto, donde Dios sustentó durante 40 años. Oiga, qué interesante historia. Fíjese, durante 40 años Dios sustentó a su pueblo con pan, con agua. Dice que les envió comida hasta saciarles. Es decir, sobraba la comida en el desierto. Y yo no sé si usted ha cruzado un desierto. Oiga, qué terrible es cruzar un desierto.
Yo he andado en el desierto caminando. Ahí lo único que se encuentra es a la víbora, la serpiente. Lo único que se encuentra, porque ni la migra anda por ahí. Pero qué tremendo. En un desierto Dios sustenta a un pueblo que aproximadamente eran 2 millones de personas. Y durante 40 años dice que no les faltó el alimento, la ropa no se envejecía, ni siquiera el calzado se rompía. Oiga, usted compra hoy un día un calzado y a la semana se le rompe, ¿sí o no? De tan malos que salen. Pero en el desierto Dios sustentó a su pueblo durante 40 años. Quiere decir que mientras el niño crecía, le crecía la chancla también. Fíjese, 40 años. Eso habla de provisión. Por eso es que en el momento de la necesidad, el Señor comienza a multiplicar y a multiplicar. Y ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos multiplica, no resta ni divide, sino multiplica. Fíjese qué interesante. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Lea conmigo la última página, si no me equivoco. Es el pan sejoré. ¿Qué significa tempestad o tribulación? Y aparece un versículo donde habla de un hombre llamado Gedeón. Gedeón está tratando de liberar a su pueblo, pero hay un ejército que está dando batalla, está dando lucha. Y eso trae tempestad y trae tribulación, trae angustia. Porque en la vida tenemos luchas, todos. En la vida tenemos tribulaciones de una forma o de otra. Pero la Biblia dice que aún de 6 y de 7 tribulaciones te librará el Señor. Quiere decir que en medio de las dificultades no podemos evadirlas, no se puede. Pero sí podemos nosotros, en medio de las dificultades, poder soportarlas y salir adelante. Yo quiero que voltees con tu vecino y le digas si se puede salir de la tormenta. Dígale, vecino, si se puede salir de la tormenta. Porque la palabra de Dios te ayuda a salir en victoria. No solamente dice la Escritura que somos vencedores en todas las cosas, sino más que vencedores. Sexta palabra es la palabra matzah, que significa dulzura. Fíjese qué interesante. La dulzura es lo contrario de lo amargo. Yo le pregunto, ¿qué cosas le han hecho cambiar a usted? ¿Por qué se ha convertido en una persona áspera con ciertas personas? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos amargado por situaciones que nos hacen sentir que nuestras emociones se conmueven al ver personas, al escucharlas solamente, al tener que verlas, al tener que convivir de alguna forma, al tener que compartir con ellos? Bien, la palabra de Dios te ayuda para que lo amargo se convierta en dulzura. Es decir, hay un cambio de mentalidad y la palabra te ayuda a que tú seas una persona totalmente diferente. Número 1, puedes perdonar. Número 2, puedes olvidar. Número 3, te puedes reconciliar. Es mejor estar reconciliados que estar enojados. Es mejor tener amigos que tener enemigos. Los enemigos siempre van a traer destrucción, los amigos van a traer conforto. Termino con el número 7, que es la palabra rakit, que significa heridas. Aquí se menciona un pan, que es un hojaldre. Ese pan tenía una característica, que estaba perforado por en medio, y eso habla de lo que había de pasar con Jesucristo, donde sus manos, sus pies, su costado, su cabeza fueron
atravesados. A través de las heridas que le provocamos o que le provocaron en aquellos tiempos los hombres a nuestro Señor Jesucristo. Era un simbolismo. Pero resulta que las heridas pueden sanar. Toda herida que has sufrido en la vida puede sanar. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos resucitado, uno de ellos era Tomás, que significa hombre de duda, y el hombre de duda dijo: ¿saben qué? Si yo no meto mi mano en el costado, no creeré que resucitó. Jesús aparece vivo delante de ellos y le pide a Tomás, le dice: toca la llaga, mete tu mano en mi costado y cerciórate. Y dijo él: bienaventurado el que sin ver ha creído en la resurrección del Hijo de Dios. A Tomás le tocó meter su mano en el costado para verificar la vida en Jesús, la resurrección. Y cuando Jesús le pide que meta su mano en el costado es porque ya no le duele la herida. Y todo el que conoce a Jesús, sus heridas son sanadas. No importa cuál sea. No importa si es en la mente. No importa si son en tus manos, que representan tus obras. No importa si es en el costado, que representa tu corazón, tus sentimientos. No importa si es en los pies, que representa tus caminos. No importa, las heridas son sanadas a través de su palabra. Por eso la importancia de poder ser lectores de las Escrituras, de la palabra de Dios. Termina esta clase de la siguiente manera. Joel capítulo 2, 26 dice: comerán y se saciarán y alabarán el nombre de su Dios, que ha obrado con ustedes de modo maravilloso, y mi pueblo no será jamás confundido. Fíjese cómo cierra este versículo. Dice que comerán y se saciarán conforme al hambre que tú tengas por Dios, conforme a la necesidad que tú tengas, serás saciado y serás saciada. A que hagamos una reflexión. ¿Cuán importante debe ser la palabra de Dios en tu vida? Que tiene el poder de solucionar situaciones que hasta el momento para ti han sido difíciles. De solucionar situaciones que hasta el momento han sido imposibles, pero Él lo puede hacer. ¿Cómo? A través de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo te transforma a ti, sino transforma tu casa, transforma los tuyos, transforma tu matrimonio, transforma tu familia. Tiene el poder de cambiar cosas. Bien, cierra tus ojos un momento y hagamos una oración. Valora cuán importante y cuán necesario es reconocer la palabra de Dios en tu vida.